Vamos a ver, le denominan también así, ¿no? Que nuestro planeta es un planeta azul, ¿no? Le dicen así, ya que está cubierto, ¿no? Por aproximadamente 70% de agua, ¿no? Pero de ese 70% hay en todo caso, algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que no todo va a ser, pues, agua disponible para el funcionamiento de nuestros recursos, ¿no? De nuestros recursos alimenticios, ¿no? Mucha de esa cantidad de agua disponible es agua salada, ¿no? Y solamente el 2.5% de ese 70% es agua dulce, ¿no? Agua dulce. Entonces, vamos reduciendo ahí la cantidad de agua disponible. De esa cantidad de agua dulce, ¿no? Hay un porcentaje que corresponde a, pues, a la cantidad de agua que está solidificada, ¿no? O disponible, que están en los glaciales, en las nieves o en el hielo, ¿no? Otra cantidad de agua, pues, que tampoco es disponible, que está en el subterráneo, ¿no? En la napa freática. Sería, ¿no? Realmente una pequeña parte, que es el 1% de agua disponible para el consumo humano y el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Entonces, es un filtro muy pequeño, ¿no? En la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta que no todo el agua del mundo está disponible para el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de las especies, ¿no? O para el consumo humano. Entonces, de ese 1%, se distribuye ya para lo que viene a ser, ¿no? El sector agropecuario, el sector industrial y también la población, ¿no? La población para su uso, ¿no? El uso en las ciudades. Entonces, nos hacemos la pregunta siempre de que si fue así desde un inicio, ¿no? Si fue así desde un inicio. Se dice, ¿no? Que la vida se inició en los océanos, ¿no? Aproximadamente, según las eras geológicas, ¿no? Aproximadamente 4.500 millones de años atrás, ¿no? Nuestro ambiente, nuestra tierra, ¿no? Eran áreas de superficie rocosas rodeadas por océanos, ¿no? Pero no eran los océanos que en estos momentos lo conocemos como tal, ¿no? Eran océanos más cálidos, más ácidos y ricos en hierro, ¿no? También la atmósfera pues era diferente, era una atmósfera con nitrógeno, CO2 y nada de oxígeno, ¿no? Entre tanto, también surgían, ¿no? En el fondo del mar reacciones químicas propiciadas por el hidrógeno y el dióxido de carbono, ¿no? Como les decía en la clase anterior, inicialmente era hidrógeno, ¿no? Y probablemente helio, ¿no? Y constituyentes que venían, ¿no? De afuera, ¿no? Y que esos constituyentes pues daban la formación, ¿no? Formación de monómeros. Monómeros podemos pues considerarlos como compuestos orgánicos simples, ¿no? Monómeros constituidos pues probablemente por
dos moléculas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el metano, ¿no? En el metano, pues, un compuesto orgánico simple, ¿no? Que va a propiciar, pues, algunos otros eventos, ¿no? Esa formación, ¿no? Esa formación de monómeros, esa formación de compuestos orgánicos simples, posteriormente va a dar constituyentes, ¿no? Va a dar formación a polímeros ya, ¿no? Compuestos orgánicos complejos, ¿no? Polímeros. Entonces, en esa condición, ¿no? Se comienzan a formar compuestos que se encapsulan en membranas celulares simples, ¿no? Para crecer en complejidad. Van a producirse moléculas que transporten información de ADN, ¿no? Van a irse formando, entonces, van a ir subiendo en complejidad. Surgen, ¿no? Teorías de origen del agua en la Tierra, entonces, en esa etapa, y de esas teorías vamos a tener dos teorías, ¿no? La primera sería la teoría volcánica, que plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas, ¿no? Más o menos, pues, de 527 grados centígrados, aquí voy a corregir, entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas, ¿no? a la superficie terrestre en forma de vapor, ¿no? Algo que de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva, ¿no? Y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Uno de los, en todo caso, de los sustentos, ¿no? De esta teoría volcánica, que en todo caso se establece, ¿no? Es la sustentación que el agua, ¿no? Siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo presente en la Tierra. ¿Y cómo se sustenta ello, ¿no? Sabemos que nuestra Tierra, nuestro planeta, mejor dicho, está pues circundado, ¿no? Rodeado por diferentes placas tectónicas, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, ¿no? Entre la placa del Pacífico, ¿no? La placa del Pacífico y la placa de las Filipinas, ¿no? Más o menos en esta parte de acá, se han encontrado, pues, mantas, ¿no? Mantas de agua, ¿no? Entonces, en las profundidades, ¿no? De los océanos se han encontrado cantidades de agua, ¿no? Entonces, ellos sustentan que esta agua siempre existió, ¿no? Y que de alguna forma dio origen, ¿no? A la proliferación de estos compuestos, ¿no? De monómeros, posteriormente, pues, de compuestos más complejos, ¿no? Formaciones de polímeros, ¿no? Debido a esta cantidad de agua, ¿no? Que estaba, pues, mejor dicho, esa cantidad de agua que en estos momentos se encuentra, ¿no? Y que se utiliza como una forma de sustentar esa teoría volcánica. La otra teoría, ¿no? Es una teoría que en todo caso se denomina como teoría extraterrestre, ¿no? En la cual, pues, indican, ¿no? De que a través, ¿no? De meteoritos llega el agua, ¿no? Estos meteoritos impactan sobre la superficie terrestre, liberando este compuesto, ¿no? Y llenan los océanos, ¿no? Esto se da, en todo caso, esta teoría se sustenta porque
los científicos comienzan a analizar, ¿no? Los elementos que llegan cuando un cometa, ¿no? En este caso, este cometa S4 lineal, ¿no? Impacta la Tierra y realizan, pues, el estudio, ¿no? De los elementos que traía este cometa, ¿no? Entonces, digamos que utilizan, ¿no? Esos hallazgos para poder sustentar el origen, ¿no? De la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos un origen volcánico, ¿no? Y un origen en la cual, pues, indican que han sido meteoritos que han impactado, ¿no? La Tierra y que han traído el agua, ¿no? Como elementos importantes, en todo caso, para el surgimiento de la vida, ¿no? En nuestro planeta. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna, en todo caso, aclaración? Vamos a ver. ¿Y qué sustenta esta teoría? La última. Bueno, esa teoría terrestre, ¿no? Que justamente los elementos han sido traídos de afuera, ¿no? Han sido traídos que el agua, los constituyentes han venido de afuera. Entre tanto, la volcánica dice de que, pues, el agua siempre ha estado en el núcleo de la Tierra, ¿no? Y que uno de los sustentos es justamente haber encontrado entre las napas freáticas, ¿no? Que les indicaba en esta figura, ¿no? Una manta de agua, ¿no? Y que indica, pues, justamente que siempre existió el agua en la Tierra, ¿no? Entonces, son dos teorías que se apoyan de sustento, ¿no? En todo caso, probablemente se sigan avanzando más en los estudios, ¿no? Y una prevalezca más que la otra, ¿no? De momento, eso es lo que se conoce. De momento, eso es lo que se conoce. Esas dos teorías, por lo menos, es lo que he estado revisando. Esas son las dos teorías que prevalecen, ¿no? En estos momentos. ¿Qué teoría es más probable? Las dos son sustentadas, ¿no? Han visto de que justamente utilizando ese método científico, la experimentación, el muestreo, ¿no? La muestra de resultados hacen que las dos teorías, digamos, tengan un sustento, ¿no? No están, pues, siendo simplemente algo reflexivo, ¿no? Sino que muestran pruebas de que hay sustento en sus hipótesis, en sus teorías. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Todo va cambiando. Por aquí habían jóvenes que levantaron la mano. A ver, ¿Coveñas? ¿Carlos Coveñas? Profesora, le quiero comentar que si esa teoría, esta última, fuera cierta, entonces también se podría descubrir agua en otros planetas, ¿no? Porque varios planetas han sido impactados por meteoritos. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser que se pueda seguir
encontrando agua en otros planetas, ¿no? Probablemente, pero tienen que pasar pues millones, ¿no? Millones de años. O sea, probablemente esa el inicio, ¿no? Esperemos estar vivos. ¿Perdón? Esperemos estar vivos para esa época. No lo creo, porque somos, los seres humanos, pues somos pues un punto en medio de tantos millones de años, ¿no? Pero quién sabe, la ciencia avanza tan rápido. Bien, chicos. Entonces, sigamos un poco con la clase. Entonces, hay científicos que han revelado la molécula del agua, ¿no? Algunos científicos importantes, por ejemplo, pues Lavoisier, ¿no? Otro Cavendish, algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia, demostraron que el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno, ¿no? Ya desde más o menos en su etapa que ellos han indicado. Sin embargo, otros científicos también aportaron información sobre las propiedades químico-físicas que tendría el agua, ¿no? En este caso, Henderson propone esas propiedades físico-químicas y la versatilidad que tendría pues el agua en el funcionamiento, ¿no?, de un organismo, ¿no?, debido a sus múltiples propiedades, ¿no? Y es Henderson quien establece a través, ¿no?, de un libro, este es el libro, ¿no?, esas propiedades físico-químicas, ¿no? Y extrayendo, ¿no?, una parte de ese libro, ¿no?, indica pues así el agua, ¿no?, debido a su notable capacidad calorífica, conductividad térmica, su expansión al enfriarse cerca del punto de congelación, ¿no?, su densidad reducida como hielo, el calor de fusión, ¿no?, calor de vaporización, su tensión de vapor y punto de congelación, propiedades únicas de disolvente, su constante dieléctrica, el poder ionizante, su tensión superficial, la hacen en ciertos aspectos, ¿no?, máximamente apta para los seres vivos, ¿no? Múltiples propiedades. De ese modo, asegura las condiciones para la constancia de la temperatura, la riqueza del organismo en constituyentes químicos, la variedad de procesos químicos, los fenómenos eléctricos y las funciones de los coloides. Entonces, vamos a abrir un poco más sobre estos detalles, ¿no?, que indica, pues, en su libro Henderson, ¿no?, y que son puntos importantes en la cual, pues, tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, cuando vemos la importancia del agua, ¿no? Todos sabemos la constitución del agua, ¿no? H2O, ¿no? Son dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿no? Tiene una formación especial, ¿no?, una formación tetraédrica, ¿no?, en la cual va a formar dos polos, ¿no? Dos polos, un polo negativo y un polo positivo, ¿no? Por lo tanto, se conoce como dipolo, ¿no? Dipolo eléctrico. Están constituidas, ¿no?, esas moléculas por medio de enlaces, ¿no? Enlaces covalentes y enlaces tipo puentes de hidrógeno. Los enlaces puentes de hidrógeno van a ser de alguna forma, ¿no?, fuerzas débiles, ¿no?, y termolábiles. Una molécula de agua, ¿no?, entonces, como menciona aquí en esta parte, ¿no?, está constituida, ¿no?, por enlaces covalentes y esos enlaces puentes de hidrógeno que son los más débiles, ¿no? Entonces,
debido a esa forma, ¿no? A esa constitución, en temperaturas bajas, esos puentes de hidrógeno pueden aumentar, ¿no? Y pueden, en todo caso, pues, estar en forma líquida también, ¿no? O en todo caso, cuando hay temperaturas más elevadas, quebrarse esos puentes de hidrógeno, ¿no? Y el agua estar en forma de vapor, ¿no? Algo también muy importante tomar en cuenta, ¿no? El ángulo que realiza entre las moléculas y el oxígeno, que es, en algunos libros indican que es de 104.5 grados, o en otros libros indican que es de 105 grados, ¿no? Debe ser en ese entorno, en todo caso, de 104.5, ¿no? Grados centígrados. Perdón, 104.5 grados, ¿no? El agua es un solvente conocido, ¿no? Como solvente universal. Presenta un pequeño tamaño molecular, es una molécula neutra polar, ¿no? Va a formar la característica del agua, ¿no? Es que puede formar iones disueltos, ¿no? Formando una capa de solvatación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de ese término, ¿no? Capa de solvatación. Y esta capa de solvatación se da por enlaces electrostáticos. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Un producto, ¿no? Que es la sal de mesa, ¿no? Que podemos nosotros, en todo caso, pues, vertirla, ¿no? Colocarlo en un recipiente con agua, ¿no? Sabemos que la sal, pues, está formado, ¿no? Por sodio, ¿no? Con carga positiva y cloro con carga negativa, ¿no? Cuando están, en todo caso, pues, separados en forma iónica, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Que el agua, ¿no? En esta figura de acá, va a tener dos polos, ¿no? Un polo negativo y un polo positivo. Entonces, cuando hablamos de término de capa, ¿no? De solvatación, vamos a ver que las moléculas de agua en su lado positivo pueden agregarse, ¿no? Hacia el ion cloro, ¿no? De carga negativa. Y en todo caso, pues, formar, ¿no? Formar ese compuesto. De la misma forma, para las moléculas de sodio, ¿no? Las moléculas de sodio, la carga negativa correspondiente al oxígeno puede complejarse con la carga positiva del sodio, ¿no? Y agregarse también de esa forma. Entonces, nosotros, pues, vemos cuando nosotros agregamos sal al agua, ¿no? Y si nosotros hacemos una agitación, podemos ver que posteriormente ya no vamos a ver, ¿no? Ya no vamos a ver ese cúmulo de sal, ¿no? Sino que simplemente se ha disuelto, ¿no? Las moléculas se han disgregado y finalmente, pues, las moléculas de agua han podido disolver ese cloruro de sodio, ¿no? Entonces, las moléculas de agua envuelven iones o moléculas, ¿no? Así como los iones de cloruro de sodio pueden envolver carbohidratos, el azúcar de mesa, ¿no? Que es sacarosa, proteínas, ¿no? Aminoácidos y otros compuestos de interés también para las plantas, ¿no? Y eso es en todo caso, una parte importante del agua como solvente universal,
formando, ¿no?, capas de solvatación, ¿no? El agua también tiene una alta constante dieléctrica, ¿no? Es un aislante eléctrico, es un solvente de iones y moléculas con elevada constante dieléctrica. Vemos aquí, entre otros solventes, ¿no?, que conocemos como uno de los dos alcoholes, ¿no?, metanol, etanol, otros compuestos orgánicos, ¿no?, benceno, hexano. Y en comparación, ¿no?, de estos compuestos, ¿no?, el agua pues tiene una alta constante dieléctrica, ¿no? De alguna forma indican también que el agua, ¿no?, es un elemento altamente polar, ¿no? Sabemos que a temperatura ambiente, ¿no?, el agua tiene a ser líquida, ¿no? Y existen algunas otras etapas, ¿no?, en la cual pues también se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando existen, ¿no?, las fases del agua, ¿no?, cuando pasa de sólido a vapor, ¿no?, que se le denomina sublimación, ¿no? Esta condición de sublimación, en todo caso, también es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, realizamos estudios de compuestos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar del término liofilización. Liofilización, si no, de repente no lo han escuchado, es un término muy utilizado en la industria alimentaria, ¿no? Para los biólogos también, el término de liofilización. Es un proceso en el cual, pues, nosotros prácticamente hacemos el retiro, ¿no?, de la cantidad de agua que puede tener una muestra, ¿no? A través de esa propiedad que tiene el agua de solidificarse, ¿no? De solidificarse, y a través de un equipo que permita, ¿no?, retirar el agua, nosotros hacemos una liofilización, ¿no?, y retiramos la cantidad de agua. Eso nos permite poder trabajar una muestra, ¿no? Una muestra en la cual pues no tenga agua y pues esa agua dificulte, porque al haber agua, ¿no?, va a activar diferentes procesos metabólicos. Entonces, retiramos el agua y nos permite realizar las investigaciones, los análisis que podamos generar, ¿no? Habíamos visto, ¿no?, el término de homeostasis, ¿no? El agua permite ese control homeostático, ¿no? Vamos a revisar entonces algunos de estos puntos, ¿no? Punto de fusión, punto de ebullición, calor latente, fusión, calor latente, vaporización y calor específico, ¿no? Entonces, estas etapas ustedes ya lo han visto, ¿no? Vaporización, ¿no? En todo caso, la etapa en la cual pasa, ¿no?, de líquido a vapor, ¿no? El calor latente de fusión sería considerado como la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de estado, ¿no? Entonces, mientras el agua, ¿no?, cambia de un estado a otro, absorbe energía térmica, ¿no? Y
esa energía térmica puede ser liberada sin un incremento excesivo de temperatura, ¿no? Eso de alguna forma pues le permite estabilidad, ¿no? El agua no tiene un gran calor latente de vaporización y por lo tanto absorbe una gran cantidad de energía térmica, ¿no? Mientras cambia de agua a vapor, por ejemplo, ¿no? Se va a necesitar mucha energía para romper los enlaces de hidrógeno, ¿no? Pero, como les dije, no realiza ese cambio sin un cambio drástico, ¿no? En la temperatura, ¿no? El calor específico ya sería el calor necesario para elevar la temperatura por una unidad de masa en grados centígrados, ¿no? El agua tiene una gran cantidad, una gran capacidad calorífica específica y por lo tanto puede absorber grandes cantidades de energía térmica antes de que aumente su temperatura significativamente, y eso le va a permitir mantener vida, ¿no? En diferentes organismos, ¿no? Por ejemplo, los organismos psicrófilos, ¿no? Que son los que se mantienen en temperaturas frías, algunos organismos como los mesófilos que pueden estar en temperatura ambiente, o los termófilos, ¿no? Algunos organismos que también se encuentran en temperaturas calientes, ¿no? Algo muy interesante también es la propiedad de tensión, cohesión, ¿no? Que puede tener el agua, ¿no? La tensión superficial del agua es más alta, ¿no? Que todos los líquidos en sí, ¿no? ¿Quién no ha visto de repente esta figura, ¿no? En la cual pues un mosquito se posa en una batea, ¿no? Y consigue pues permanecer en pie sin ella hundirse. O de repente, quien no ha visto de repente ese video, ¿no? En la cual uno ve a una lagartija, ¿no? Salir despavorida y sin hundirse pasar, ¿no? De, pues, dar brincos por encima del agua, ¿no? Sin hundirse, ¿no? Y justamente eso se da, ¿no? Por la propiedad de tensión y cohesión que tiene el agua, ¿no? Y esas propiedades, ¿no? Le permite al agua comportarse como una lámina elástica, ¿no? Debido a una cohesión que existe entre las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas, justamente la superficie, no se ven afectadas por las moléculas que están encima de ellas y por lo tanto se juntan, ¿no? Con más fuerza. También esas propiedades, ¿no? de tensión, cohesión, va a permitir generar un hábitat, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, en el pote que tenemos de aceituna, ¿no? Un pote de aceituna, formar una camada, una capa, la capa más superficial, ¿no? Algunas partículas, ¿no? Algunos microorganismos en sí. Cuando pasa algunos días de repente de haber dejado, o vemos en las tiendas, ¿no? Que tienen las aceitunas, una capa que en todo caso blanquecina, ¿no? Por encima de ella existen microorganismos, ¿no? Que justamente están fluctuando, ¿no? Por esa propiedad de cohesión que va a existir por debajo de ellas, ¿no? Cohesión de las partículas de agua. Entonces, esa propiedad permite la formación de películas de biofilms, ¿no? Películas de biofilms, esas que se encuentran en la parte superficial. También
cuando se solidifican, ¿no? Vemos de que también puede formar, ¿no? Debido a esa cohesión de las partículas, propiedades, ¿no? De solidificación, como vemos aquí a un patinador, ¿no? Pues maniobrando sobre un lugar fijo, ¿no? Un lugar muy, muy endurecido. Propiedades de cohesión, ¿no? El término cohesión significa cuando las moléculas de agua muestran una fuerte atracción entre sí, ¿no? Debido a los enlaces de puentes de hidrógeno. Y adhesión está relacionado cuando las moléculas de agua muestran atracción por otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos capilares, ¿no? Y en estos capilares nosotros podemos ver, pues, esa propiedad de cohesión y adhesión, ¿no? Cohesión nos referimos cuando las moléculas de agua se agregan entre sí, ¿no? Y adhesión ya cuando las moléculas de agua están, por ejemplo, pues adheriéndose, ¿no? A la vez a la pared de ese capilar, ¿no? Y esa propiedad actúan en conjunto, ¿no? La propiedad de cohesión y adhesión, ¿no? Y es una de las propiedades en la cual explica, ¿no? Una de las propiedades por la cual explica el ascenso del agua a través de los vasos del xilema, ¿no? De los vasos cinemáticos que se encuentran en las plantas, ¿no? Por ejemplo, en esta figura de aquí, ¿no? Entonces vemos las moléculas de agua, ¿no? Las fuerzas de cohesión que podemos ver dentro del agua, ¿no? Y las fuerzas de adhesión, ¿no? De adhesión del agua con el capilar, ¿no? Con el capilar. También vemos fuerzas de cohesión, ¿no? En la superficie, ¿no? Algo que también interesa aquí saber es el menisco, ¿no? El famoso menisco que de repente ustedes han visto, ¿no? O van a ver de repente en su práctica de química, ¿no? Cómo trabajar siempre al ras, ¿no? Cuando nosotros medimos un volumen, ¿no? Cuando medimos un volumen, siempre pues estamos viendo, ¿no? Que no suba el menisco, ¿no? Decimos, ¿no? Que llegue al menisco, ¿no? Entonces, las propiedades del agua generan también un menisco, ¿no? Un menisco. Y ya ustedes van a ver eso en su práctica seguramente de química, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí un ejemplo del ascenso, ¿no? De la propiedad de cohesión y adhesión, ¿no? Que actúa sobre los vasos cinemáticos, ¿no? Y que nosotros lo podemos ver en el proceso de, bueno, sí es cierto, es transpiración, pero cuando nosotros ponemos en contexto el agua, también lo denominamos como evapotranspiración, ¿no? Entonces, en ese contexto vemos pues que el agua va a subir, ¿no? Va a subir viene, ¿no? Del suelo, llega a las raíces, ingresa a las raíces, ¿no? Y se asciende hacia las puntas, ¿no? Hacia las zonas pues meristemáticas de nuestra planta, ¿no? Y esto es una propiedad, en todo caso, del agua que va a ir sin gasto de energía, ¿no? Que va a fluir, en todo caso, que va a ser transportado sin gasto de energía, ¿no? Y posteriormente, bueno, en el ascenso también se genera un potencial hídrico que en todo caso ya
ya se puede ir desarrollando en otros temas, ¿no? Pero esa es una de las propiedades que en todo caso, pues, permite vida, ¿no? Permite vida en las plantas a través de esa propiedad de cohesión y adhesión, ¿no? Me estoy yendo para atrás. Bien. Otra propiedad, entonces, también sería la densidad del agua, ¿no? El agua, cuando se solidifica, ¿no? Eh, se expande, ¿no? Se expande. Aquí vemos a un iceberg, ¿no? Un iceberg que justamente, pues, se ha formado y podemos ver que a medida que se enfría, aumenta su densidad, ¿no? A medida que se expande, perdón, a medida que se expande, se congela, su densidad va a disminuir, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso que cuando se congela, ¿no? Quien ha realizado, ¿no? Un ejemplo, un experimento de colocar cubitos de hielo, ahora no, ahora está sumamente frío. Pero cuando estamos en verano y queremos refrescarnos, ¿no? Tomamos un vaso de agua y le colocamos un hielo, ¿no? El hielo no se va para abajo, el hielo fluctúa, ¿no? El hielo está en la superficie, ¿no? Entonces, debido justamente a su densidad, ¿no? La densidad del agua solidificada es menor que la densidad del agua, ¿no? Del agua líquida, ¿no? Y es el ejemplo que vemos aquí también en dimensión mayor, ¿no? En todo caso, esa densidad también puede ser afectada, ¿no? Por la presión, la salinidad que pueda tener, o en todo caso, la temperatura. ¿Bien? No sé si tienen alguna consulta, curiosidad, duda. Profesora, ¿Sí? entonces la densidad del agua es inferior a otra densidad de otras cosas, por ejemplo, de una moneda que si se hunde. Puede ser algo otro solvente, ¿no? Que sea, en todo caso, mayor, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, el aceite, ¿no? El aceite nunca se van a mezclar, ¿no? Siempre el aceite va a estar por encima, ¿no? El aceite siempre Vemos, va a estar arriba. sí, vemos, por ejemplo, muchos de esas bebidas que a veces se entregan de diferentes colores, ¿no? Justamente es la densidad en la cual trabajan. A ver, me parece que hay otro motivo aparte de la densidad más interesante para que yo lo bloquee. No sé si se habrá dado cuenta de que cuando congelamos un refresco, claro, eso está enmascarado, ¿no? La temperatura, en todo caso, enmascara el descenso de la temperatura, enmascara, ¿no? Los solutos que podemos agregar, que hemos agregado previamente eh, a nuestra bebida, por ejemplo, ¿no? Se ve enmascarada, pero los solutos están ahí, ¿no? Simplemente es por una reducción en la temperatura que en todo caso, pues, ha variado la sensación, ¿no? Aquí podemos también tomar en cuenta, ¿no?
eh, la polaridad de repente, ¿no? Que está muy también, en todo caso, relacionado a las propiedades físico-químicas, ¿no? Algunos otros solventes, ¿no? Que conocemos, solventes orgánicos, pues nunca se van a mezclar, ¿no? Con el agua, ¿no? Y vamos a tener esa característica, por ejemplo, como les decía, ¿no? Estos compuestos, por ejemplo, el benceno, ¿no? Tenemos el cloroformio, ¿no? El cloroformio también, pues, tienen polaridades muy bajas, ¿no? Muy bajas y prácticamente, pues, no, el benceno, el hexano, ¿no? Son solventes que están prácticamente en extremos opuestos, ¿no? Y de alguna forma también eso pues nos indica de que cuando trabajamos con esos solventes, ¿no? Vamos a rescatar o atraer compuestos con propiedades similares a esa sustancia que estamos trabajando. Por ejemplo, el agua, ¿no? Con esa propiedad polar, vamos a traer compuestos, ¿no? Polares, ¿no? Eh, y en el otro extremo, ¿no? Esos solventes como el hexano, que tienen el benceno, o más abajo puede estar el cloroformio, pues como compuestos, ¿no? Prácticamente en el extremo, vamos a considerarlo como compuestos apolares, vamos a traer, ¿no? Cuando trabajemos con esos solventes, pues compuestos con esa característica, ¿no? De ser pues compuestos apolares, compuestos lipofílicos, ¿no? Compuestos relacionados con gorduras, con grasas, con aceites, ¿no? De esa característica, ¿no? Entre tanto, pues al agua vamos a considerarlo, por ejemplo, que podemos atraer, ¿no? Compuestos como carbohidratos, como proteínas, ¿no? Que tienen características parecidas al agua que van a ser características polares, ¿no? Esta etapa, ¿no? Es una etapa muy interesante, o este cuadro rellenado de varios otros solventes, es un cuadro muy interesante para las personas que hemos trabajado de repente con productos naturales, ¿no? Porque dependiendo de este cuadro, si nosotros estamos pensando en trabajar y extraer compuestos como lípidos, como aceites, pues vamos a nuestra tabla y vemos qué solventes nos ayudan a extraer. Entre tanto, si pensamos en otros compuestos con otras propiedades, pues vamos a nuestra tabla y formulamos, ¿no? Mezclas, mixturas que nos van a permitir extraer pues compuestos con propiedades polares, ¿no? Es bastante interesante este cuadrito de acá. Bien, chicos, entonces, no sé si tienen otras consultas, otras dudas. Tienen su libro, en todo caso, para poder completar, ¿no? Informaciones más amplias, ¿no? Prácticamente trato de resumir y no colocar algo parecido de lo que ustedes tienen a la mano, ¿no? Algo que lo tienen en sus libros, ¿no? Sí, voy a subir esas diapositivas, como siempre, las voy a subir, no se preocupen, chicos. Yo espero que hayan entregado sus trabajos, ¿no? Voy a ver. Lamentablemente, pues, ¿sí? Respecto a la tarea, tocaría, hay en el Moodle de semana 2, semana 3, pero cuando quiero descargarlo para ver, me sale que es la misma tarea de la semana 1. Sí, voy a cargar, perdón, creo que me olvidé de cargarlo. Si era la misma tarea, justamente lo coloqué así de manera
Sí, hoy día que lo voy a cargar. O ayer, perdón. Sí, lo voy a cargar hoy día, lo voy a cargar en estos momentos. Simplemente para poderlo dejar, ¿no? El día de ayer no tuve acceso a internet cuando llegué, por eso que no pude cargarlo, ¿no? Y muchas gracias por avisarme. A ver, me podría Sí, no hay problema, no hay problema. Escríbeme un correo, por favor, sobre esas plantitas que quiere información, de tal forma que yo le respondo a través del correo, le mando, ¿no?, una carpeta si tiene interés sobre esas plantitas. Mi correo cpalacios@lamolina.p, ¿no? Bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo, me parece, pues con el otro grupo de práctica en las prácticas que ya he indicado, y si no con ustedes en teoría la próxima semana. Profesor, en los cuestionarios que mande es necesario citar, sí utilicen por favor, en todo caso referencien los libros, de repente no la página, pero sí referencien el libro que han utilizado, ¿no? Los libros que han utilizado. Vamos a cobrar bastante eso porque pues es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Para marcar diferencias de tantas cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? El APA pueden utilizar la referencia del APA. Ya les, en todo caso, les enseñé cómo citar APA de una forma simple y sencilla a través del Google Académico. No sé si fue en este grupo o en el otro grupo que les enseñé. Al otro grupo, aquí no. Bien. A ver. Bien, se aprecia mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Bien. Entonces, ustedes pueden buscar, ¿no?, un tema, entran a Google Académico, Google Scholar también, es lo mismo, termina en inglés nada más, y pues les sale una serie, ¿no?, de artículos, de títulos relacionados, ¿no?, al tema que están buscando. Para quien no conozca el Google Académico, es muy útil, ¿sí?, para buscar artículos que también están libres, ¿no? En todo caso, dentro de la universidad yo creo que pueden bajar artículos sin ningún inconveniente, libres. En todo caso, aquí también por esta plataforma pueden buscarlo. Pueden hacer por intervalos, ¿no? Intervalos del 2000 al 2010, 2020, de 2000, no sé, 15 al 2022, ¿no? Pueden hacer ese intervalo. Por fecha, por relevancia, ¿no? También por idioma. Y, por ejemplo, ustedes quieren citar, ¿no?, este artículo, simplemente se van aquí, a donde están las comillas, y encuentran la forma de citar de este artículo, ¿no? Aquí encuentran APA y encuentran otras también, en todo caso, pues, plataformas que piden para citar, ¿no? Y es una forma bastante confiable, ¿no? Porque da la información de todo, en todo caso, todo lo que se tiene que colocar en una citación.
Por ejemplo, acá es este artículo, ¿no? El método clínico y el método científico. ¿Cómo se cita? De esta forma, ¿no? Herrera, J.A.A. Y comercial, ¿no? El otro autor. Y método clínico, ¿no? En la revista, el volumen, la edición y las páginas, ¿no? Incluida en esa revista, ¿no? Entonces, esa es una forma que pueden ustedes utilizar. Aquí me dicen que algunos ya les había mencionado. Bueno, en todo caso, para los que no pudieron estar en la primera clase, pueden ustedes recordar. Aquí no puso citación, bueno. Por esta vez le voy a pasar, ¿ya? Pero no, en todo caso, acostúmbrense a citar. Si lo tienen hecho, agréguenlo por favor al link, no va a haber ningún problema. Yo prefiero que coloquen ustedes, ya que han utilizado referencias, agréguenlo para que no, pues nos acostumbremos a utilizar referencias, ¿no? No se puede editar. No sé si pueden adicionar otro artículo más, intenten, me parece que sí, intenten adicionar en todo caso la hoja en la cual hacen la referencia. Si no, me lo envían por correo en todo caso, ¿no? Pero intenten por la plataforma. Bien, pero sí recuerden que en el Moodle, ¿no? Les había colocado siempre citar referencias, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de esas citaciones. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense bastante y muy buen almuerzo.